Buen día a todas y todos. En esta ocasión abordaremos el tema de las conferencias y acciones internacionales en torno a la seguridad alimentaria. Primeramente es necesario definir en qué consiste este término. Según la FAO, la seguridad alimentaria implica tener comida disponible, que haya alguna manera para conseguirla, que los alimentos sean suficientes, inocuos y nutritivos para el cuerpo y que también esta sea una situación sostenible. Enseguida haremos un pequeño recorrido histórico sobre algunos eventos y discusiones internacionales sobre la materia en cuestión. Cabe mencionar que la alimentación digna es uno de los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, desde la década de 1970, se han desarrollado diversas acciones a nivel internacional encaminadas a abordar las cuestiones relativas a la alimentación y nutrición. Tenemos para el año de 1974, se desarrolló la primera conferencia denominada Conferencia Mundial de la Alimentación, reconociendo la grave crisis alimentaria que afectaba a la población, especialmente la de los países en desarrollo. Allí se adoptó la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. También para el año de 1992, la FAO, en conjunto con la OMS, llevaron a cabo la Conferencia Internacional sobre la Nutrición. Por otra parte, uno de los acontecimientos más destacados al respecto fue la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma en 1996, en donde los estados adquirieron el compromiso político necesario para abordar las causas del hambre y la malnutrición generalizadas. La cumbre concluyó con la adopción de la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, la cual contiene una serie de objetivos, políticas, que son el compromiso de los estados parte, y también el plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en donde se disponen las medidas a utilizar para cumplir dichas metas. También para el año del 2008, en Roma se desarrolló la conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial, desafíos del cambio climático y la bioenergía. En ella, mediante una declaración con el mismo nombre, se adoptaron medidas y políticas para garantizar la seguridad alimentaria mundial, tomando en cuenta el impacto del cambio climático sería uno de los desafíos más grandes a enfrentar. Continuando con la línea de tiempo, los eventos internacionales, podemos mencionar en el 2008, cuando se creó el equipo de tareas de alto nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria en abril de ese mismo año, presidido por el secretario general de las Naciones Unidas, integrado por los jefes de gobiernos de organismos especializados, fondos y programas de Naciones Unidas. Su propósito se basa en coordinar y garantizar respuestas rápidas ante las crisis alimentarias que se registran alrededor del mundo. Asimismo, tenemos en 2009 la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Mundial de la Alquila Italia en el G8, en el que 12 países donaron 22 billones de dólares, de los cuales 6.1 billones de dólares eran destinados para 3 años, de 2010 a 2012, para la seguridad alimentaria. También tenemos en el año 2013, podemos mencionar la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CELAC que se desarrolló en Chile, en la que la erradicación del hambre es asumida como prioridad de la CELAC y se reconoce la iniciativa de América Latina y el Caribe sin hambre 2025. Y por último tenemos en 2015 la tercera cumbre de jefes de Estado y gobierno del CELAC, que se desarrolló en San José, Costa Rica, y se adopta formalmente la iniciativa de América Latina y el Caribe sin hambre 2025. Ha sido un hito a nivel internacional como modelo para otras iniciativas sobre seguridad alimentaria. Buen día. Continuaremos hablando acerca de las características principales de los consensos globales actuales en torno a la seguridad alimentaria. El 23 de septiembre del 2021, después de un proceso preparatorio de 2 años que incluyó diálogos globales, diálogos de los Estados miembros de la ONU y diálogos independientes, se celebró la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. Las discusiones en la cumbre se organizaron en relación a 5 vías de acción que constituyen en la actualidad consensos globales dentro de la agenda de la seguridad alimentaria. La primera vía es garantizar el acceso a los alimentos sanos y nutritivos para todos. Con esto se busca poner fin al hambre y a todas las formas de malnutrición y reducir la incidencia de las enfermedades no transmisibles para que todas las personas estén alimentadas y sanas.
La segunda vía es adoptar modalidades de consumo sostenible, a través de fomentar la demanda de los consumidores de alimentos producidos de manera sostenible, fortalecer las cadenas de valor locales, mejorar la nutrición y promover la reutilización y el reciclado de los recursos alimentarios. La tercera vía es impulsar la producción favorable a la naturaleza. Con esto se busca optimizar el uso de los recursos ambientales en la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos. La cuarta vía tiene que ver con promover medios de vida equitativos, que incluye contribuir a la eliminación de la pobreza mediante la promoción del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los agentes de la cadena de valor de los alimentos. Y la última vía tiene que ver con crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones, para asegurar la funcionalidad de sistemas alimentarios sostenibles en zonas propensas a conflictos o desastres naturales. Para el cumplimiento de los consensos anteriores fueron adoptados 4 mecanismos de cambio como áreas de trabajo que tienen potencial para generar un impacto positivo de gran alcance. Estos son derechos humanos, género, innovación y finanzas. En cuanto a los desafíos de la comunidad internacional, en un primer momento tenemos el desperdicio de alimentos. Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecieron hambre severa en el año 2020, lo que hace que el mundo no esté bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero para el 2030. A pesar de eso, se desperdician cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos, según un informe de la FAO del año 2014. Esto significa que entre el 30% y el 40% de la producción de alimentos a nivel mundial se pierden después de la cosecha o se desperdicia en tiendas, hogares y servicios de comida. En cuanto al cambio climático global, ese fenómeno no solo afecta el nivel de producción, sino la calidad de las cosechas por las altas temperaturas, sequía, inundación y mayor incidencia de plagas y enfermedades. El cambio climático aumenta el riesgo de hambre y colapsa los sistemas alimentarios frágiles en todo el mundo. Y según un informe del PMA del 2015, para alcanzar un mundo con hambre cero, se necesita aumentar la resiliencia al cambio climático de la población. Luego tenemos la sobrepoblación. Para el año 2050, la población mundial habrá incrementado de manera considerada según el mismo informe de la FAO del 2014 mencionado anteriormente. Esto es un reto porque, aunque se aumente la producción de alimentos, existen otros factores que evitan la seguridad alimentaria, como el aumento de precios a los alimentos, el cambio climático, entre otros, por lo que la demanda de alimentos sobrepasa la oferta. Y finalmente tenemos la disponibilidad de recursos naturales. El desafío es asegurar suficiente agua limpia, suelo agrícola, energía y mano de obra, de manera que se reduzcan los efectos adversos sobre el ambiente y no se ponga en riesgo satisfacer las necesidades básicas de las generaciones presentes ni tampoco de las futuras. En el análisis de las diferentes conferencias y acciones internacionales en torno a la seguridad alimentaria, las cuales han tenido un papel clave en el compromiso político de los Estados, en la implementación de medios en la erradicación del hambre. Por lo tanto, los objetivos de la erradicación del hambre son indispensables de forma evidente entre los alcances del desarrollo, por lo que se orienta a las acciones de la comunidad internacional, una colaboración más estrecha entre organizaciones de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y otros organismos intergubernamentales para trabajar conjuntamente dentro de las esferas de competencia, en la prestación de asistencia técnica, alimentaria y financiera. Por lo tanto, estableciendo compromisos SMART, específicos, cuantificables, asequibles, permanentes y de duración determinada, que contribuya a todas las partes a entender el procedimiento de las medidas para comprender y pretender adoptar y mejorar el seguimiento. Entre las propuestas que se plantea es fomentar a la población estrategias inteligentes en la toma de decisión al consumidor. También ampliación de la resiliencia frente al cambio climático de los distintos sistemas alimentarios. Independientemente de cómo se produzcan los alimentos convencionales o de manera agroecológica, establecer conciencia en la población para establecer producción sostenible con el medio ambiente. La importancia de reducir también las desigualdades estructurales, también el reconocimiento del crecimiento económico para resolver los problemas asociados a la exclusión social y económica. El apoyo a estas iniciativas se establece por medio de la cooperación para el desarrollo
de las organizaciones multilaterales y la asistencia oficial para el desarrollo de los países desarrollados. Contribuir de manera técnica y financiera al desarrollo de los países en el marco de directrices de armonización y alineación de la cooperación. De grupo. La desastrosa repercusión de la actual pandemia del COVID-19 en la salud humana y las economías de todo el mundo, así como la importancia de los sistemas de protección social para ayudar a garantizar a las personas más vulnerables un acceso suficiente a alimentos nutritivos, demuestran las conexiones entre distintos sistemas, especialmente entre los sistemas alimentarios, sanitarios, ambientales y de protección social. Por tanto, planteamos ciertas acciones concretas. Número 1. Debe fomentarse en la población estrategias inteligentes en la toma de decisiones al consumidor, a no comprar productos por apariencia, sino en base a la necesidad, para evitar lujuria en el sobreconsumo de alimentos que conlleva muchas veces al desperdicio de estos. Los fabricantes pueden eliminar los ácidos grasos trans producidos industrialmente y reducir los niveles de grasas saturadas, azúcares o sal. Además, se plantea una estrecha vinculación entre el medio urbano y rural, entre el campo y las saturadas zonas metropolitanas, para que las cadenas de suministros no sean tan largas y eso abarate costos. Número 2. Ampliación de la resiliencia frente al cambio climático en los distintos sistemas alimentarios. La aplicación de políticas y programas en materia de resiliencia al cambio climático exigen sistemas de seguimiento de riesgo y de alerta rápida, la preparación e intervención en situaciones de emergencia, medidas de reducción de la vulnerabilidad y creación de resiliencia, mecanismos de protección social, de respuesta ante las perturbaciones, transferencias relacionadas con los riesgos, en particular riesgos de seguros sobre cambios climáticos, y la financiación basada en previsiones, así como estructuras sólidas de gobernanza. 3. Independientemente de cómo se producen los alimentos, convencional o de manera agroecológica, los agricultores tendrán que producir más por unidad de tierra, agua, energía, agroquímicos y producir menos emisiones de CO2 al medio ambiente. Es decir, que la seguridad alimentaria y nutricional no deben focalizarse en incrementar solo la producción de alimentos, sino en poner atención en formas más saludables de producir esto. Algunas propuestas son las siguientes: sistemas de producción agroecológica, agricultura orgánica, agricultura de labranza mínima, agricultura intensiva sustentable, biotecnología, entre otros. Y lo más importante, reducir las desigualdades estructurales, de género, entre otras, para que la población mundial pueda tener acceso a los alimentos. Muchas gracias por su atención.